Buenas noches, hoy voy a presentar una exposición sobre mentes brillantes, los secretos del cosmos. Se trata de mentes rebeldes pero sabias, cada uno de ellos totalmente diferentes, como Galileo Galilei, Hawking, Isaac Newton y Albert Einstein. Hombres con grandes descubrimientos, son personas que se han atrevido a ponerse a pensar y a dudar de otros, pero también tenían problemas con los que dudaban de sus teorías. Claramente está demostrado que hacerse esas preguntas acerca del mundo eran bastante complicadas, pero muy fácil de criticar. Pero aquellos hombres nunca se dieron por vencidos, cada uno de ellos tenía sus secretos y el cómo hacían para lograr descifrar lo que ellos buscaban. Primero se empieza hablando sobre Galileo Galilei. Nació en 1554 en Italia. En aquel tiempo, en el siglo XVI, todos creían que el mundo o nuestro planeta era el centro del universo, pero Galileo Galilei, que a pesar de su personalidad, tenía grandes capacidades. Muchos defendían la teoría de Aristóteles y por tanto siempre Galileo Galilei contradijo. Algunas de las teorías de Aristóteles era que los cuerpos en movimiento se detenían no por fricción, sino porque estaban cansados. Por eso se dice que en ese tiempo no se podía considerar que había tal ciencia. Hay una frase que es muy interesante que aparece en el video en donde dice Galileo Galilei que esos grandes hombres que se proponen a descubrir la verdad y nunca la encuentran me ponen enfermo. No consiguen encontrarla porque siempre miran en el lugar equivocado. Galileo descubre que los cuerpos caen porque obedecen las leyes matemáticas e intenta descubrirlos por medio de varios experimentos. Por lo tanto, también logró hacer unas leyes como la aceleración y el tiempo. En una parte de su vida, Galileo presentó el telescopio, pero ese ya estaba inventado por otra persona, sino que él trataba de conseguir más dinero. 60 años atrás, muestran que Copérnico, el astrónomo, dice que la Tierra gira alrededor del Sol, pero también lo tomaron como herejía. El caso es que Galileo se aferra a esta teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol y sabiendo esto da pruebas de que de que es cierta esta teoría. Trataron esta teoría también como herejía, ya que generalmente estas teorías contradecían a la Biblia, tanto así que lo metieron a prisión. Años después terminó su libro, logrando explicar con matemáticas el movimiento, pero murió defendiendo lo que él consideraba correcto y efectivamente era cierto. Años después nació Isaac Newton, en 1642 en Inglaterra. Era un hombre misterioso y solitario que era muy trabajador y uno de los más grandes científicos. Antes de morir, dijo todas las leyes de la física y también la de los planetas. Cuando Newton era joven, no era uno de los mejores estudiantes, pero era un buen constructor e inventor. Sus profesores le aconsejan a su madre que lo enviaran a la universidad. Por tanto, así fue. Y allí dedicó toda su vida y empieza a crear sus matemáticas, en donde ahí nació el cálculo y empezó a estudiar el movimiento. Todo lo que descubría se lo reservaba. A los 24 años empezó a pensar y a encontrar todo lo relacionado entre la matemática y los planetas. Trataba de graficar todo lo que veía en matemáticas, entre ellos la gravedad. A los 42 años de edad le proponen encontrar cómo la masa interactúa con la inercia, con la fuerza y la aceleración, y buscar definir la gravedad. Newton establece las leyes precisas que rigen las leyes del movimiento. Aún así, 200 años después llega Albert Einstein, que nació en 1879 en Alemania. Pertenecía a una familia judía,
y a los 17 años entró a la universidad y se convierte en un profesor físico. Al terminar, se, se convirtió, por decir así, un fracasado, o así se determinó. Se plantea el por qué, por más de que uno corra, nunca alcanza la luz, y se dio cuenta de que las leyes de Newton solo acoplan a lo cotidiano, porque nunca explicó el cómo la velocidad de la luz se aplicaba a la vida. Para Einstein la ciencia está por encima de todo y busca la teoría general de la relatividad y está totalmente obsesionado con su trabajo. Pero aún así, al final demuestra matemáticamente que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Él imaginaba que un cuerpo inmenso como el Sol deforma tanto el espacio-tiempo, haciendo que un planeta cercano a su alrededor lo atrajera, pero viajaban por un espacio-tiempo deformado. Y llega hasta las ecuaciones. Muchos de los historiadores se impresionan en cómo hacía las ecuaciones tan sencillas y cómo pudo haber resuelto tantas cosas sobrenaturales, ya que él encontró la forma de sacarle medidas a todo lo que tiene que ver con el espacio y el universo. Stephen Hawking años después nació en 1942 en Inglaterra, 300 años después de Galileo Galilei. Trabajaba en la teoría de la relatividad que fue hecha por Albert Einstein, pero él decía que se identificaba más con Galileo por su intuición y su rebeldía. Estudió en la universidad, pero para él el estudio no tenía ningún sentido. Pero después de una grave tragedia, en donde él descubrió una enfermedad grave y que no tenía cura, en donde era una parálisis total de su cuerpo y tendría problemas para respirar, y al saber eso, Stephen Hawking cae en depresión, pero aún así no se rinde y progresa y trata de estudiar más, tan duro que le empezó a gustar. Está en una silla de ruedas en donde aún así sigue desarrollando la teoría de Einstein. Aportó con un joven llamado Robert Perons teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el que el marco de la relatividad genera, y la predicción teórica de los agujeros negros emitirían radiación. Gracias.